Hola y muchas bendiciones para ti. Estoy emocionado de compartir con ustedes la tercera parte de la serie sobre las señales del fin, según las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que hemos estado estudiando. En el primer capítulo hablamos algunas cosas interesantes y una de ellas aprendimos que es la apostasía. Esta fue la primera señal. En el segundo capítulo aprendimos a profundidad sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos y a qué se refería cada inmoralidad del carácter de ellos, según el original. Todos estos videos o enseñanzas han estado interesantes y te recomiendo que las busques en el canal por si aún no las has visto, porque nos da pistas para conocer los tiempos en los que estamos. En esta ocasión estudiaremos la tercera señal que el apóstol Pablo describe en la segunda carta a su hijo espiritual Timoteo. Entonces, para continuar, comencemos leyendo las citas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, del verso 3 al 5 dice: «Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio». Para comprender básicamente el contexto en esta epístola, Pablo le da a Timoteo instrucciones y advertencias sobre cómo liderar y guiar a la comunidad cristiana. En estas citas que leímos, Pablo profetiza sobre un tiempo futuro cuando la gente no soportará la sana doctrina, que es la enseñanza correcta y saludable, basada en la verdad del Evangelio del Nuevo Pacto. Más adelante daré a conocer con más amplitud lo que es la sana doctrina y cómo saber si lo que estás enseñando o lo que te están enseñando a ti es sana doctrina. Se continúa diciendo en el texto que esas personas apartarán sus oídos de la verdad. Para interpretar más ampliamente estos versos y comprendas mejor a qué se refiere esta señal, comencemos por el versículo 3. Dice: «Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos». Primeramente conozcamos que un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo soporta la sana doctrina. Un hijo de Dios nacido de nuevo tiene a la verdad morando en su vida. Yeshua o Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 16 que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda la verdad. Por ende, todo aquel que tiene al Espíritu de Dios va a perseverar en las verdades de la sana doctrina. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9 dice: «Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo». Entonces, claramente el apóstol Pablo en los versos 3 y 4 de segunda carta a Timoteo del capítulo 4 no se está refiriendo a los hijos de Dios, sino a otro tipo de individuos. Debemos entender que no todo el que va a una congregación tiene a Dios. La iglesia no es el lugar físico donde las personas se congregan. La iglesia son los que han recibido y tienen al Señor morando en sus vidas, ya que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Al tipo de individuos que se refiere Pablo son personas que pueden ser tanto falsos maestros o personas que no quieren creer y aceptar el verdadero evangelio del Señor. Dios conoce a los que son suyos, y las Escrituras dicen en Mateo capítulo 7 que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. A continuación conoceremos mejor a los posibles individuos que no soportarán la sana doctrina y apartarán sus oídos de ella. 1. Cristianos nominales. Los cristianos nominales son aquellos que se identifican como cristianos solo de palabra, pero no reciben la verdad del Evangelio de Dios, no viven la realidad de lo que es la vida en el Evangelio de Dios, ni mantienen una relación auténtica con Él. 2.
indiferentes o apáticos. Son personas que no valoran la importancia de la doctrina sana y están más preocupadas por su comodidad y deseos personales, demostrando que no tienen una relación genuina con Dios. 3. Amadores de los placeres. Aquellos que buscan gratificación inmediata y enseñanzas que les permitan vivir como deseen, sin aceptar la verdad del Evangelio que los puede salvar, indicando que no han encontrado la verdadera salvación en Dios. Si bien la búsqueda de placer en sí misma no es negativa, en este contexto se refiere a aquellos que ponen su satisfacción personal por encima de buscar una relación con Dios y la verdad del Evangelio. 4. Influenciados por la cultura. Se refiere a individuos que son fácilmente influenciados por las tendencias culturales y filosofías de moda que pueden ser contrarias al Evangelio, lo que evidencia que no han abrazado la verdad de Dios. 5. Falsos maestros y sus seguidores. Tanto aquellos que promueven enseñanzas erróneas por beneficio personal, como los que los siguen porque encuentran esas enseñanzas más atractivas o convenientes, reflejando que no están en el camino de la salvación que ofrece Dios. En resumen, aunque algunos de estos grupos pueden encontrarse dentro de congregaciones cristianas, no todos en la lista anterior tienen que ser personas que se congregan regularmente. Es importante que esto quede claro porque el Evangelio también se predica en los medios digitales y en las calles, donde se encuentran algunos tipos de personas que describimos anteriormente. Estas personas no aceptan recibir y creer en las enseñanzas del Evangelio para ser salvos. Así apartan sus oídos de la verdad. Entonces, para comprender mejor qué es la sana doctrina, y esto es importante que lo conozcas, básicamente son las enseñanzas verdaderas del Evangelio del Nuevo Pacto, que se basa fundamentalmente en la gracia por la fe en el Mesías Jesús o Yeshua. Ahora bien, si ya sabemos que la sana doctrina proviene del Evangelio, aprenderás a continuación de dónde proviene este Evangelio o buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación en el Nuevo Pacto es revelado y mostrado por Dios mismo a los apóstoles, para que las personas oyendo y creyendo en el Evangelio puedan ser salvos. Este Evangelio, en el caso que veremos a continuación, se lo revela Yeshua directamente al apóstol Pablo, como dice en la siguiente escritura. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 11 y 12, dicen: «Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo». La sana doctrina es todo lo que parte de este Evangelio revelado por el Señor a Pablo y por los demás apóstoles. Para conocer más cuáles son estas enseñanzas o la sana doctrina, es relevante leer y estudiar todas las cartas del apóstol Pablo. Un gran aspecto de la sana doctrina de este Evangelio se basa en que tú no te ganas la salvación por tus propios méritos, sino que es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Yeshua, el Hijo de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice: «Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo». Ahora, conociendo todo esto, que ha sido revelador para tu vida, conforme a las Escrituras, quiero que conozcas la siguiente explicación. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 3, cuando Pablo menciona que no soportarán la sana doctrina, está incluyendo el rechazo que habrá hacia el Evangelio de la gracia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 17 dice: «Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías». Algunas personas rechazarán la enseñanza de que la salvación es un don de Dios recibido por fe,
prefiriendo doctrinas que enfaticen las obras, exigencias basadas en la ley del antiguo pacto, rituales humanos o mandamientos de hombres. También habrá una desviación hacia enseñanzas populares. Esto se refiere al rechazo de cualquier parte del Evangelio que no sea conveniente o atractiva para sus deseos personales, buscando maestros que les digan lo que quieren escuchar. La sana doctrina que Pablo dice que no soportarán incluye fundamentalmente el Evangelio de la gracia por fe. Sin embargo, también abarca toda la enseñanza apostólica sobre cómo debe vivir un cristiano basado en esa gracia. Aquellos que se apartan de la verdad están rechazando tanto la doctrina de la gracia por fe como las implicaciones prácticas de esa doctrina en la vida diaria. Por lo tanto, estos pasajes de la carta a Timoteo se refieren a la totalidad de la enseñanza cristiana que incluye el Evangelio de la gracia por fe, así como la ética y la conducta cristiana derivada de ese Evangelio. Quiero resumirte de forma breve algo que es relevante que lo tengas claro, y así ir terminando esta parte del mensaje. La sana doctrina no es lo que algunos dicen que es sana doctrina, donde te pueden hacer creer que debes hacer obras para ganarte el agrado de Dios, o mezclan la ley del antiguo pacto con aspectos de la gracia. Esos maestros no viven conforme al Evangelio verdadero. En la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, el verso 5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es importante que entiendas que en el nuevo pacto, una vez que recibimos al Espíritu Santo por haber creído en el Evangelio, estamos bajo el gobierno del Espíritu de Dios, y es Él quien nos hace ser agradables a Dios. Es Él el único que nos hace hacer la voluntad del Padre Celestial. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, para continuar con la enseñanza, el versículo 4 de segunda carta a Timoteo capítulo 4 dice: y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Este texto bíblico advierte sobre la tendencia de las personas a alejarse de las enseñanzas auténticas del Evangelio y a seguir creencias erróneas y supersticiones. Primero, apartarán sus oídos de la verdad. Al apartar sus oídos, las personas están eligiendo no escuchar, no prestar atención y no seguir estas enseñanzas. En segundo lugar, se volverán a mitos. Sugiere una inclinación hacia creencias falsas y enseñanzas no basadas en la verdad del Evangelio. Los mitos en este contexto pueden incluir una amplia gama de creencias y prácticas que no tienen fundamento en la enseñanza bíblica. Pueden ser supersticiones, fábulas, teorías sin base bíblica o doctrinas humanas que se desvían del mensaje central que revela Dios por medio de las Escrituras para la Iglesia. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta a Timoteo, insta a los creyentes a mantenerse firmes en la doctrina auténtica y a no dejarse seducir por ideas que no provienen de Dios. Entonces, para ir terminando, vamos a concluir con la reflexión del versículo 5, que continúa en el texto base. Dice: pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Este pasaje sirve como una advertencia para la iglesia y los líderes cristianos. Deben estar preparados para enfrentar tiempos en los que la verdad del evangelio no sea popular para muchos y se busquen enseñanzas alternativas. También exhorta a los líderes a mantenerse firmes, sobrios y dedicados a su misión de proclamar la verdad, independientemente de las dificultades. En última instancia, este llamado a la perseverancia y la fidelidad nos recuerda que debemos mantenernos firmes y dedicados en nuestro servicio a Dios. Aunque haya dificultades, nuestra pasión y compromiso con la verdad del Evangelio darán frutos.
y fortalecerán nuestra fe y la de nuestra comunidad. Sigamos siendo valientes y constantes, cumpliendo nuestro ministerio, ya que Dios siempre estará con nosotros, fortaleciéndonos y respaldándonos. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Paz.